Muy buenas tardes, mis estimados maestros. En esta oportunidad vamos a retomar o más bien tocar algunas temáticas referentes al tema educativo y que la misma sobre todo relacionado a lo que es este momento que se está viviendo en el campo educativo y en general. Empezaré presentándome mi persona. Bueno, mi nombre es Saúl Arias, de formación licenciado en pedagogía, pero también soy maestro del área de ciencias sociales del nivel secundario. Y bueno, pues en esta oportunidad vamos a nosotros hablar un poco sobre lo que es esto de los retos de la educación, considerando estas nuevas modalidades de trabajo que ha sido impuesto a partir de un decreto supremo que es el 4260, que el ministerio justamente lo ha publicado el día 6 de junio de la presente gestión. Y bueno, pues se ha ido también viendo de que esta nueva forma de enseñar pues está trayendo también una diversidad de objetivos, retos y metas para los maestros, tanto maestros del área urbana como también maestros del área rural. Y es a eso lo que el día de hoy vamos a poder hablar un poco. Pero tenemos también indicarles previsto desarrollar todo este evento en 3 días, vale decir, hoy, mañana a partir de las 6 de la tarde y el domingo en el mismo horario, ¿no? En el que vamos a poder conversar 3 temáticas fundamentales. Creo yo que es muy importante poder de una u otra manera aclararlo, puesto que según el nuevo calendario escolar emitido por el Ministerio de Educación, ya en estas fechas en realidad estarían culminando lo que se ha suspendido, que era el primer trimestre, y a partir del 10 de agosto pues estaría empezando ya con el segundo trimestre. Se ha ido viendo diferentes experiencias en estos par de días de muchas unidades educativas a los que tuve la oportunidad de poder de una u otra manera asesorarlos, pero ahora pues vamos a verlo de manera un poco más detallada. Sin embargo, el tiempo también que va a tener cada una de estas presentaciones, tanto hoy, mañana y pasado, va a ser en el lapso de una hora y media máximo. El día de hoy hablaremos sobre lo que son los retos de la educación virtual y a distancia. Mañana vamos a entrar a esto de lo que es dosificación de contenidos del plan anual trimestralizado, considerando también de que he podido observar algunos documentos que han ido emitiendo o presentando como propuestas federaciones tanto del área urbana y rural, en las que de una u otra manera considero que hay algunos aspectos que podemos fortalecerlo de la misma manera. Escuché que muchos maestros están esperando que el Ministerio de Educación, a través de los viceministerios, puedan sacar un plan curricular de contingencia, pero a la fecha lamentablemente no hay nada, y eso pues no puede ser el motivo para tal vez no reiniciar las actividades escolares, más allá de las diferentes circunstancias y problemáticas que está causando también este reinicio de actividades en sus diferentes modalidades. Y el día domingo vamos a hacer referencia a algo que es ya más particular del maestro, que es el plan de desarrollo curricular, que en realidad pues es aquella que va a guiar de una u otra manera el accionar del maestro para poder de una u otra manera pues alcanzar el objetivo planteado, que es, en este caso pues va a estar enfocado sobre todo al desarrollo de competencias. Pero son estas 3 temáticas que vamos a trabajar en estos 3 días, y pues empezaremos sobre lo que son los retos de la educación virtual a distancia, considerando de que
si bien no es nuevo el tema del uso de TICs en procesos educativos, podríamos decir que en educación regular, alternativa especial, la utilización plena de estas herramientas no es o no ha sido aplicado al 100%, ¿no? Hablando de educación superior, sí, sobre todo en sus programas de posgrado, en donde sí ellos han, desde hace mucho tiempo atrás, van aplicando lo que es la modalidad virtual, en donde seguramente muchos de ustedes que están ahora siendo partícipes de estas 3 conferencias que se va a dar, han debido ser parte, ¿no? La modalidad virtual, que tiene una característica muy particular en cuanto al trabajo. Entonces hay algo que tenemos que sí o sí aclarar también, es de que el tema educativo, o más bien, lo que yo hacía como maestro dentro de una modalidad presencial, no significa que yo ese mismo procedimiento de trabajo lo tenga que llevar al frente de una pantalla. Y esto les digo porque he estado viendo algunos casos que está pasando ese tipo de situaciones y espero en particular poder aclarar algunas dudas posiblemente que ustedes lo están teniendo. Empezaremos, por ejemplo, sobre lo que es educación virtual. Se dice que la educación virtual tiene bastantes puntos en común con la enseñanza tradicional o presencial. La educación virtual requiere de otro tipo de técnicas y herramientas para alcanzar los resultados esperados. Hay un detalle, ¿no?, que debemos tomar muy en cuenta nosotros como maestros, sobre todo, es que a partir de la modalidad virtual no significa que yo como maestro pueda transmitir o facilitar a los estudiantes una diversidad de contenidos para que el estudiante que reciba esa documentación lo pueda leer, memorizar y reproducir. No, en lo absoluto. Eso es uno de los errores que se está cometiendo, ¿no? Yo he estado viendo, por ejemplo, en de algunas unidades educativas que incluso están utilizando otras herramientas como sobre todo lo que es el WhatsApp, en cargar de información al estudiante para que pueda leer, copiar esa lectura. En primaria eso es lo que he visto, copiar esa lectura a sus carpetas, y a eso viene adicional un archivo en donde están actividades prácticas que el estudiante lo debe realizar. Entonces, haciendo una correlación sobre lo que el estudiante hacía en modalidad presencial y lo que debe hacer en modalidad virtual, es totalmente distinto, y seguramente el día domingo en planificación vamos a ver un poco sobre cómo tendría que estar organizado incluso el horario de trabajo. Tengo que comentarles, por ejemplo, que hay una unidad educativa que pude observar que están manejando el horario, por ejemplo, de trabajo, el que tenían en modalidad presencial, la misma en modalidad virtual. Vale decir que el estudiante está sentado frente a la pantalla desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. 4 horas con 2 espacios de recreo que se solía tener en presencial, pero ya no de 10 minutos, ¿no?, que era siempre lo más habitual, sino de 20 minutos. Pero aún así sabemos muy bien que esto es uno de los errores que posiblemente hay unidades que lo están aplicando. Entonces, esos detalles lo vamos a ir viendo. Además, ¿qué dice? Que ser un docente online no es solo cambiar una clase presencial por una en línea y enviar documentos electrónicos o crear foros para mostrar información adicional a la clase. Entonces, lo que les decía inicialmente, no es que yo, maestro, lo que hacía en presencial, pues me lo llevo a lo virtual frente a una pantalla y con eso ya se solucionó el problema. No es así, y ustedes mismos saben muy bien que la modalidad virtual tiene ciertas características, entre estas, por ejemplo, que es el uso de una plataforma virtual. Esta plataforma virtual, que puede ser cualquiera de las que seguramente ustedes han ido definiendo como maestros en sus diferentes unidades educativas. Pero algo que no pueden hacer es, por ejemplo, que cada maestro utilice una plataforma virtual distinta a otro maestro de la misma unidad educativa.
Y esto les digo porque deben ustedes necesariamente definir el uso de X plataforma, pero para toda la unidad educativa, ¿no? Entre esas tenemos, por ejemplo, tenemos el Moodle, tenemos Chamilo, tenemos Classroom, tenemos Edmodo, tenemos, por ejemplo, lo que es Khan Academy y otras plataformas virtuales que son de uso gratuito, donde sí entra el tema de inversión, por así decirlo, es al momento de querer alojar nuestra plataforma en la nube o lo que conocemos el solicitar un servicio de hosting, ¿no? Entonces eso es un detalle. El otro, el tutor o un tutor virtual debe reinventarse para aprovechar las herramientas que ofrece la tecnología y en muchos casos debe diseñar nuevas tácticas que permitan un mejor aprendizaje desde un medio virtual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si bien en la presencialidad yo lo que solía hacer como maestro era hacer mis clases magistrales, no puedo llevarlo eso a una pantalla. Lo que, por ejemplo, ahora yo lo estoy haciendo, ¿no? Preparar mis diapositivas y empezar a desarrollar las mismas y mis estudiantes escuchándome en el otro lado, pero lo que yo no puedo garantizar como maestro es si realmente me está atendiendo o está incluso entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo que se sugiere, por ejemplo, es que cuando ustedes desarrollen una clase en línea o en vivo a partir de una videoconferencia, es que esas clases no tengan una duración más de 30 minutos, considerando la capacidad de atención que tienen los niños, niñas y adolescentes. Más allá de eso, estoy seguro que el estudiante puede estar ahí, tal vez frente a su pantalla, pero les puedo asegurar que va a estar enfocado a otras cosas. Y no le es difícil, básicamente lo único que tiene que hacer es poder cortar el audio y con eso está ya tranquilo, ¿no? Y han debido ustedes ver incluso algunas experiencias que lo han ido mandando en las redes sociales, donde algunos muy humorísticos, pero los estudiantes lo colocaban una imagen estática de su fotografía como si pareciera que estuviera ahí frente a la cámara, pero pues el estudiante ni estaba, ¿no? Entonces hay muchas cosas que está pasando y que seguramente muchos maestros lo están viviendo en la actualidad a partir de lo que es la implementación de la modalidad virtual. Entonces les recomiendo siempre ese detalle, ¿no? Que las clases virtuales, por ejemplo, o videoconferencias que ustedes realicen, se enfoquen no a desarrollar contenido, sino más bien a aclarar dudas y consultas que puedan tener los estudiantes sobre una temática que ya usted como maestro le ha facilitado al estudiante para que lo pueda leer, pueda hacer un análisis y al mismo tiempo sacar ya sus dudas y consultas que pueda tener. Y es mucho más interesante en una videoconferencia cuando, por ejemplo, hay preguntas de ida y vuelta, ¿no? Preguntas y respuestas de ida y vuelta, que es cuando podemos de una otra manera hacer que el estudiante pueda comprender un contenido, ¿no? Y no se reduzca a una clase magistral. ¿Qué más? Dentro de lo que son las estrategias para lo que es la modalidad virtual, por ejemplo, una de esas estrategias es recopilar la información en la plataforma, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay algo que ustedes posiblemente algún momento lo han vivido. No es que, ejemplo, yo entro a la web, busco un contenido, me invento sobre el cuerpo humano, encuentro el archivo, copio el archivo y lo cargo a la plataforma. Y eso es otro de los errores que se está viendo. Y no es novedad eso en realidad, porque yo en algún momento, algún programa que tomé de posgrado, uno de mis docentes, incluso recuerdo, nos pasó un archivo, una lectura que estaba en otro idioma, ¿no? Y cuando uno lo abre y se topa ahí con un archivo que está en portugués, recuerdo bien, y no, pues no se podía ni siquiera leer, para uno que no conoce o no entiende el idioma portugués, ni idea. Cuando ya lo llamamos a nuestro docente y le decimos, pero le dicen, mire, no se ha facilitado un archivo, parece errado. Entonces, ¿qué da a entender eso? De que nuestro docente, por XZ motivo,
ha agarrado algún archivo por ahí, no sé si se ha equivocado o no lo ha dado una lectura previa, pero lo ha subido a la plataforma tal cual estaba. Entonces, el recopilar información, colegas, significa que ustedes pueden sacar la información que ustedes gusten desde la red, desde su bibliografía, los libros de apoyo que seguramente tienen, pero armar la información que sea lo más claro y sencillo posible, y en función incluso a la edad de los estudiantes. Vale decir que yo no le puedo dar, por ejemplo, a un niño de primero, de primaria, un archivo en la que esté con más de 100 hojas y le diga lea y haga un resumen, cuando sabemos que las competencias de lectura de un niño de primero, por ejemplo, recién se está iniciando, ¿no? Al mandarle ese tipo de archivo, lo que voy a hacer más bien es desmotivarlo y hacer que este niño pueda llegar a odiar la lectura. Entonces, la recopilación de información justamente se refiere a eso, ¿no? Que ustedes tengan que organizar toda la información, pero esa información que sea clara y concreta y enfocado exclusivamente a que el estudiante lo pueda comprender. Otra de las estrategias que se puede también trabajar en modalidad virtual es hacer acuerdos con los estudiantes. ¿A qué me refiero cuando hablamos de hacer acuerdos? Es, por ejemplo, de que los estudiantes, y algo que en estos días he visto también con mi hijo, que ellos tengan que respetar los horarios, por ejemplo, de trabajo cuando se tenga que hacer una videoconferencia. Puedan ser puntuales, puedan ser respetuosos, puedan no estar ahí jugando todo el tiempo con habilitar y no habilitar su audio o su cámara, que puedan, otro de los acuerdos que pueden también hacerlo ustedes es de que los estudiantes, o motivar siempre a los estudiantes que tomen apuntes de todo proceso educativo que realicen a partir de las videoconferencias. En este momento, por ejemplo, espero que cada uno de ustedes esté ahí con su libreta apuntando algunos aspectos, porque es necesario hacerlo. Por ahí alguien dirá, no, yo tengo ¿qué le digo? Una capacidad de guardar información en mi cabeza que no pasa nada, todo queda ahí. Sería como mentirnos en realidad, ¿no? Entonces, acuerdos que ustedes lo pueden llegar con sus estudiantes en la modalidad virtual, y sobre todo acuerdos también al momento de poder hacer o emitir trabajos que tenga que desarrollarse, ya sea de manera individual o en grupo. Ese es otro de los aspectos que tienen que tomar muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas que permiten trabajar en comunidad, que lo vamos a ver así más adelante, una pequeña explicación. Y algo muy conocido y fácil de utilizar, por ejemplo, son los formularios de Google, en la que uno puede dar una consigna de trabajo y lo pueden trabajar. Hay otras herramientas como el Facebook, por ejemplo, que también te permite trabajar en comunidad, y el maestro puede ver quiénes han participado, quiénes no han participado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos acuerdos es fundamental también al momento de implementar la modalidad virtual. Invita a expertos a tus clases. Yo creo que eso es un reto también para muchos maestros, y además una oportunidad, creo yo, a partir de la modalidad virtual no existe tiempo, espacio geográfico que pueda limitar la participación de otras personas. Es distinto que cuando estábamos en modalidad presencial, a veces era complicado hacer de que alguna persona pueda visitarnos en nuestra clase. Por ejemplo, recuerdo cuando estuve en la escuela, mi maestra, por ejemplo, nos trajo a un excombatiente de la guerra del Chaco para poder explicarnos un poco de lo que ha vivido en ese tiempo, ¿no? Es muy interesante, pero podríamos también hacerlo desde lo que es la modalidad virtual a partir de estas videoconferencias, que implica simplemente hacerlos llegar el link y a partir de ello pues darle el espacio para que otra persona pueda desarrollar un X contenido que estoy seguro puede tal vez ser incluso de mucho mayor impacto para el mismo estudiante, ¿no? Otro, convierta a tus estudiantes en orientadores. En este aspecto, por ejemplo, a veces, y eso he estado viendo igual en muchos casos, uno cuando hace sobre todo la videoconferencia en estudiantes, en niños de primero, segundo, incluso hasta tercero, es complicado atenderlos. Yo vi a la profesora de mi hijo, por ejemplo, al parecer todos lo habilitan, inhabilitan su audio,
O cuando la profesora dice, está explicando algún contenido y dice, a ver niño, hace una pregunta, todos quieren responder, ¿no? Y al final no se escucha nada. Yo ya me imagino el esfuerzo que debe hacer la profesora para tratar de una u otra manera que alguien dé la respuesta. Entonces, ese aspecto es fundamental que también tomen en cuenta, ¿no? Y que hacer que los estudiantes, por ejemplo, cuando hablamos de orientadores, darles ciertos roles a ellos. O sea, ellos como estudiantes, aquellos que mejor se hayan habituado con el uso de la plataforma, con el uso de herramientas para transmisión en vivo, puedan ser aquellos que les puedan enseñar a sus mismos compañeritos en otros horarios. Por ejemplo, eso es lo que pasó con mi hijo. Más allá de las clases que tienen programado con su maestra, hay en otros horarios donde ellos se conectan, intercambian ideas, en algunos casos incluso no necesariamente hablan de sus cosas de la escuela, van contándose las cosas que hacen a diario en sus casas. Y de una otra manera, esa comunicación es necesario que los estudiantes lo puedan tener. Obviamente que no es fácil para todos, considerando las características pues de todas las familias. Eso es algo de entender, pero no está de más motivar a que los mismos estudiantes se puedan cada vez ellos ir familiarizándose de mejor manera con lo que es la modalidad virtual. Ahora, cuelga los trabajos de los estudiantes. Se refiere a que como maestros, por ejemplo, por lo general dan trabajos prácticos a los estudiantes. Algo fundamental y creo muy motivante puede ser para los mismos estudiantes es que como maestros podamos cargar los mejores trabajos, digámoslo así, o más bien aquellos trabajos que se han destacado a diferencia de otros, pero sin necesidad de colocar el nombre. Tal vez eliminar el autor del trabajo, pero colgarlo en la misma plataforma para que los demás lo puedan ver como una referencia. Y de una otra manera también es motivante, porque si yo envío mi trabajo por ahí hecho a la rápida y veo que mi compañero lo está colocando mucho más interés, de una u otra manera, pues eso va a hacer que a futuro, para mis próximos trabajos, yo pueda tal vez ser un poco más creativo como estudiante, ¿no? Y esperar que en algún momento mi trabajo también esté ahí como referencia dentro de la plataforma, o el mismo maestro lo puede compartir en sus clases en línea que lo pueda programar. ¿Qué nos dices? Recuerda que todas las estrategias deben tener un esquema o en su esquema elementos que motiven al estudiante, ya que es muy común que los mismos deserten por falta de estímulos. Ejemplo, si yo me coloco en la pantalla, coloco mis diapositivas y empiezo desde inicio a exponer mis diapositivas y hablar como se dice vulgarmente, ¿no? Hablar como lorito hasta terminar. Y bueno, niños, niñas, estudiantes, hasta aquí ha sido la clase, hasta luego. Les voy a mandar más otros archivos y tareas a la plataforma y hagan. Yo estoy seguro que cualquiera se escapa, incluso nosotros. Imagínense que a nosotros nos den ese tipo de clases, yo estoy segurísimo que voy a ser el primero en desmotivarme y voy a decir, no, mejor ya no voy más o ya no asisto más a esa clase. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, y es por eso que debemos motivar a los estudiantes a trabajar de manera individual a partir de, por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a un estudiante, le pase un archivo, ya sea por la plataforma o cualquier otro medio virtual, pasarle el archivo y le diga, haga un resumen, ¿no? La consigna es muy sencilla, pero al mismo tiempo creo que nada motivante. Pero puede ser distinto, por ejemplo, que yo le pueda decir a un niño de que lea cierto documento y a partir de ese documento me pueda más bien él plantear y hacer una relación con lo que es su vida diaria. Suponiendo que sea un cuento, puedo tal vez hacer que mi estudiante pueda crear su propio cuento. Y en una clase en línea que podamos tener, que pueda compartir ese su cuento o la actividad o el trabajo que haya realizado. O puedo hacer que los estudiantes puedan trabajar en grupos, pero en grupos no significa que tengan que salir de sus casas y reunirse en X lugar, porque ahí sí que tuviéramos problemas con esto de el distanciamiento social, el tema del virus, etcétera, sino que ellos puedan trabajar en grupos, pero de manera virtual.
Entonces, utilizar el foro, por ejemplo, que tienen todas las plataformas virtuales, en donde se pueda generar debate, intercambio de ideas, incluso encuentro de ideas contrapuestas entre uno y otro, porque un estudiante puede tener una posición sobre X tema y otro estudiante puede tener otra posición totalmente distinta. Y de ese encuentro de ideas, de ese debate de criterios, es cuando se puede crear un nuevo conocimiento que obviamente va a hacer que el estudiante pueda pues estar motivado para pasar las diferentes clases, ¿no? Entonces, es clave el horario, que lo vamos a ver el domingo, es clave el tipo de horario y la forma de organización de las clases que están organizando o están pasando, tanto en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. En el secundario yo me estoy imaginando que debe ser un caos, y en el colegio que les decía al inicio que me invitaron a que pueda revisar un poco su plataforma, lo han llevado todo su horario a lo que es lo virtual. ¿Y cuántas asignaturas pasa un estudiante de secundaria? Ustedes lo conocen, colegas. Son entre 11 y 13 asignaturas. Imagínense que el estudiante de secundaria tenga que necesariamente hacer o asistir entre 11 y 13 clases en línea, y peor aún, ¿no?, que está en función al horario de clases que solían tener antes de lo que ha sido esta cuarentena. Entonces es complicado. Se ha hablado mucho de un sistema modular, pero un sistema modular que como idea no está mal, pero ese sistema modular debe venir organizado en función a cómo se va a trabajar, cuál va a ser la estrategia o la forma de llegar del maestro hacia sus estudiantes, y en función a ellos recién ver si puede o no funcionar la modalidad, o más bien un sistema modular. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, hay unidades educativas, o en educación alternativa más bien se trabaja bajo un sistema modular, pero no nos olvidemos que en el sistema modular ellos llevan entre 1 o 2 asignaturas de trabajo durante el mes. Pero secundaria son 11, coloquémoslo 11 módulos no lo van a trabajar en un mes. Ni siquiera nosotros en educación superior, en el momento que seguramente hemos hecho algún curso por ahí de posgrado, llevamos un módulo en un mes con actividades semanales, ¿no? Entonces, esos detalles es lo que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de trabajar con nuestros estudiantes y colocarnos primero en el lugar de ellos. ¿Será que esto que yo estoy planteando como maestro, mi estudiante lo va a poder resolver? Imaginarme más o menos qué problemáticas le puede surgir y qué cosas sí podría funcionar. Y a partir de ello plantear o hacer mi planificación como corresponde, que igual lo vamos a ver tal vez un poco más a detalle el día domingo. Ahora, la enseñanza virtual es cuestión de didáctica. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Lo primero es el cómo, el currículo, ¿no? O el qué, perdón, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué contenidos voy a desarrollar en este tiempo que queda para poder terminar la gestión escolar? ¿Cuántos días? Si ustedes ya lo han debido ver el calendario escolar. Tienen 45 días hábiles por trimestre. ¿Ya? Eso es lo principal que cada uno de ustedes tiene que conocer. ¿Qué puedo hacer yo en 45 días? Pues a partir de esa interrogante, ¿qué debo hacer? ¿Qué contenidos son los que debo desarrollar, pero en función a qué? ¿A qué tipo de estudiante quiero formar? Ya no es aquí, como posiblemente he visto en alguna oportunidad, he visto agarrar el currículum base y hacer una selección. ¿A qué me refiero cuando hablo de selección? Es agarrar los contenidos que creo yo que son los más importantes, desde mi posición personal como maestro. Pero no estoy viendo algo que es fundamental. ¿Será que eso que yo le enseño le va a servir al estudiante? Entonces, para responderme a esa interrogante, debo plantear lo que es el perfil académico o el perfil de egreso que algunos también lo denominan, ¿no? ¿Qué tipo de estudiante voy a formar? A ver, ¿qué debe mínimamente aprender un niño de
primera sección del nivel inicial para pasar a segunda sección del mismo nivel. ¿Qué debe aprender mínimamente un niño de segunda sección de inicial para pasar a primero de primaria, que ya es otro nivel? Y si nos vamos así dando los ejemplos, ¿qué tendrá que saber mínimamente un estudiante de sexto de secundaria para pasar a un siguiente nivel que es educación superior? Entonces, la planificación y la organización del contenido, desde lo que es el diseño curricular o el plan anual trimestralizado, desde lo que va a ser la dosificación de contenidos y su aplicación en el proceso educativo a partir de mi plan de desarrollo curricular, debe responder al tipo de estudiante que yo quiero formar y a las competencias, habilidades y destrezas que quiero desarrollar en ellos. Yo les doy solo un ejemplo. El otro día, por ejemplo, estuve viendo un trabajo que hicieron en un distrito los maestros del área de sociales de mi especialidad, ¿no? Y al momento de leer el documento, que ellos lo presentaron como una propuesta de dosificación de contenidos del área de ciencias sociales, estaba en segundo de secundaria, si no me equivoco, el tema de la historia del Imperio Romano. Entonces, y yo le decía al profe, pero a ver, considerando la coyuntura educativa que estamos viviendo actualmente, ¿de qué sirve que yo le enseñe esta temática a mi estudiante? ¿Cuánto le va a servir? Yo en lo personal, y puedo estar equivocado obviamente, partiría más bien dentro del área de sociales, enfocarme a desarrollar más contenidos que tenga que referirse dentro del área de historia, por ejemplo, referirse a la historia nacional o incluso la historia de mi contexto, que es lo más básico y elemental que todos tendríamos que saber. Hace años, hace 2, 3 años, mal no recuerdo, en las noticias, por ejemplo, se escuchaba cuando le hacían una entrevista a una señorita en pleno desfile y le decían el porqué de su presencia, qué se recordaba, justamente esa actividad del desfile, etcétera. No sabía qué responder. Entonces, creo yo que lo primero o lo fundamental es pues partir de lo que necesitamos como conocimiento general. Esto les hablo dentro de lo que es el área de ciencias sociales y particularmente la asignatura de historia, por ejemplo. Pero lo mismo puede ser en primaria, en inicial. En primaria, por ejemplo, un niño de segunda sección, para que pueda pasar a primero de primaria, mínimamente, ¿qué tendrá que conocer? Desde lo que yo conozco, mínimamente reconocer o escribir su nombre, reconocer las vocales, los números, algunas formas geométricas, haber desarrollado su motricidad fina, motricidad gruesa, que eso es suficiente, creo yo, lo más elemental que tendría que trabajar en lo que queda de esta gestión. Pero ahí también les comento, hay una propuesta de unas de las federaciones que presentaron 63 contenidos, si no me equivoco, para el nivel inicial, que lo van a trabajar supuestamente en este tiempo que queda de la gestión escolar. Si hacemos nosotros una división de 60 por 95 días hábiles que tienen según calendario del ministerio, estamos hablando de, podríamos decir, por día aproximadamente un 60-70% de un contenido curricular. Y me pregunto, ¿será que en inicial van a hacer todo eso? Entonces, hay que considerar esos aspectos al momento de hacer la planificación y la organización del contenido. Pero además de eso, cuando hablamos de planificación y organización de contenido en modalidad virtual, se refiere a que yo también deba considerar si la misma voy a poder trabajarlo desde mi plataforma virtual y hacer que este contenido, por ejemplo, pueda generar en mi estudiante compromiso con su aprendizaje. Y hay algo que también quería compartirles. Ya el conocimiento, colegas, no es de propiedad del maestro. Si nosotros nos vamos o viajamos en el tiempo hace unos, coloquémoslo 20 años atrás, un poco más, el dueño del conocimiento, digámoslo así, era el maestro. Era un maestro quien conocía muchas cosas. Es más, dentro de las comunidades rurales, el maestro era el que más valor tenía dentro de la misma comunidad porque era el que les guiaba
para hacer ciertas actividades. Pero hoy en día, con esto de la tecnología, básicamente el estudiante puede encontrar en la web mejor conocimiento de lo que yo le puedo transmitir como maestro. Entonces, ¿cuál es mi rol ahora como maestro? Ya no es ver al estudiante como si fuera, como en la escuela tradicional, ¿no? Como si fuera una fuente vacía y yo debo rellenarle conocimiento. No, porque ese conocimiento el estudiante lo puede adquirir por otros medios, no necesariamente de un maestro. Lo que yo debo hacer como maestro es cómo ese conocimiento le puede servir al estudiante para su vida diaria. Y ahí entra justamente ese reto que tenemos como maestros y sobre todo ahora en esta modalidad virtual. ¿Cómo yo hago de que, por ejemplo, el contenido de adición que se lleva, si no me equivoco, en primero de primaria, cómo ese contenido puedo hacer que a mi estudiante le sirva para su vida diaria? Que ya no sea que no se enfoquen a resolver ejercicios de suma, sino que esa suma, esa resolución de ejercicios dentro de lo que es la suma, el estudiante lo pueda aplicar en su vida diaria. Entonces eso es darle un nuevo sentido al conocimiento y a eso es el rol justamente que el maestro ahora debe cumplir. Para lograr este objetivo, dice, se debe definir primero la didáctica que se va a implementar, el cómo yo voy a enseñar. A eso se refiere didáctica, ¿no? Currículum, el qué. Didáctica, el cómo. Y ese cómo va de la mano del uso de estrategias, de métodos y técnicas de enseñanza que yo pueda utilizar como maestro. ¿Y qué dice? La didáctica es una disciplina que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectiva y que sirve de apoyo a los docentes para seleccionar y desarrollar contenidos. Si mi estrategia, por ejemplo, es cargarles de información a mis estudiantes, sería un error que estaría cometiendo porque voy a terminar haciendo que los estudiantes puedan escaparse de mis clases virtuales. Entonces, tomemos muy en cuenta lo que más antes habíamos hablado, ¿no? Una didáctica basada en estrategias, por ejemplo, en un EVA, ¿qué es un EVA? Es un entorno virtual de aprendizaje. Los componentes que interactúan en el acto didáctico son el docente, el estudiante, el contenido y el contexto del aprendizaje. ¿No? Hay que tomar en cuenta esos 4 aspectos fundamentales al momento de desarrollar lo que es el método EVA, ¿no? Y que este método, por ejemplo, viene desde lo que las estrategias de aprendizaje que el estudiante pueda utilizar. ¿Cuáles son esas estrategias que por lo general los estudiantes tendrían que conocerlo y aplicarlo? Por ejemplo, yo puedo utilizar lo que son las técnicas de estudio. ¿Cuál sería mi estrategia de mí como estudiante? Es, por ejemplo, que para todas las clases tener una libreta de apuntes. Eso es una estrategia. ¿Por qué? Porque a mí me va a servir eso para poder nuevamente poder recordar lo que se ha desarrollado o lo que se ha hablado en una clase en línea. Ahora, si es que tengo que hacer la lectura de un XZ documento, de la misma manera puedo utilizar o hacer, por ejemplo, un esquema, un mapa mental, un resumen incluso, que son parte de las técnicas de estudio que todo estudiante tendría que conocerlo para que de una u otra manera esas técnicas de estudio que utilicen pues le pueda servir al estudiante para comprender de mejor manera lo que está estudiando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza? El cómo yo transmito el contenido a mis estudiantes. ¿Mediante qué? Por ejemplo, en vez de pasarle un archivo, así un archivo lleno de letra, podría tal vez didactizarlo ese contenido. A partir igual de uso de herramientas tecnológicas como por ejemplo, tenemos, bueno, lo que clásicamente hemos utilizado los maestros siempre ha sido el PowerPoint, ¿no? Que de una u otra manera en sus últimas versiones también está entrando en competencia porque hay nuevas herramientas que están planteando, pero hay otras, por ejemplo, yo les hablo de Genially, por ejemplo, que para mí es muy interesante utilizarlo porque te da la opción de no solo plantear un contenido así como el que ustedes lo están viendo en mi pantalla, sino que incluso yo puedo dinamizarlo, puedo darle movimiento a las letras, puedo darle movimiento a las imágenes, puedo plantear
un video, un audio y muchas otras cosas más que de una u otra manera hace que el contenido a desarrollar sea llamativo para el estudiante. Ahora, ¿qué estrategias de enseñanza se podrían aplicar en un curso virtual? Por ejemplo, aquí tenemos estrategias centradas en la individualización de la enseñanza, en donde yo pueda plantear actividades de trabajo para mis estudiantes de manera individual. No está mal, yo estoy seguro que eso ustedes lo hacen, ¿no? Pero que estas estrategias o estas actividades que ustedes los plantean a ellos realmente pueda ser desarrollado por el estudiante. Porque ahí es otro problema, diría yo, que muchos como maestros no lo vemos, es que si realmente el estudiante, las actividades que yo le envío, lo está resolviendo de manera honesta, por así decirlo. O es que hay tal vez un intermediario ahí, que en este caso a veces no somos los papás quienes no hacemos ese rol, de incluso al extremo de hacérselos las tareas y presentarlo como si fuera del estudiante. Entonces es otro aspecto, ¿no? Eso que tienen que ustedes tomarlo muy en cuenta al momento de poder plantear sus actividades. Ahora, estrategias para la enseñanza en grupos centradas en la presentación de información y colaboración. Para mí, por ejemplo, para no hacernos muy complejo el trabajo en modalidad virtual, los formularios de Google creo que es una herramienta que se puede explotar al 100%, ¿no? Simplemente es crear el enlace, compartirlo con los estudiantes y a partir de una consigna decirles que ellos puedan, por ejemplo, producción de textos, que puedan crear, ¿qué les digo? Un relato de todo lo que les ha ido pasando en esta época de encapsulamiento o de encierro, que los niños sobre todo lo están viviendo, porque son los que casi menos salen hoy en día, ¿no? A diferencia tal vez de los mayores o de los jovencitos que ya de una otra manera pues ellos sí salen de sus casas y de una otra forma pues no están tan encerrados, por así decirlo. Entonces puedo plantear actividades que pueda implicar el trabajo colaborativo. Y al docente en ese formulario, por ejemplo, le permite ver quién ha participado, quién no ha participado, qué cosa ha comentado o ha aportado XZ estudiante. Y si identifico que hay algún estudiante que no lo está haciendo, pues puedo ya de manera interna contactarme con ese estudiante y poder conversar qué es lo que está pasando. Pero yo estoy seguro que esos niños que posiblemente lo tenían, o esos estudiantes que ustedes los tenían en clase, y los veían como los más tímidos, los que casi no participan nada, yo estoy seguro que a partir de la modalidad virtual y el uso de estas herramientas, ellos van a tener la facilidad de explayarse porque ya no van a tener enfrente a su compañero o su compañera que de una u otra manera se burlaba de lo que decía y lo que no decía. Porque eso es el temor que tienen nuestros estudiantes. Es el qué dirá. Si digo esto, ¿qué dirá? Si pregunto, ¿qué me dirán? Entonces prefiero mejor quedarme ahí bien, ¿qué les digo?, estático, y bueno, me evito de cualquier situación. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto que estoy seguro les puede también funcionar. Estrategias centradas en el trabajo colaborativo, lo que ya les estaba comentando. ¿Qué nos dice? Que ser un docente virtual requiere ser un especialista en la materia de estudio, pero también ser un especialista en la aplicación del contenido. Ya tenemos que olvidarnos de una otra manera, colegas, esas clases magistrales que muchas veces lo hemos dado, ¿no? Y podemos recordar incluso de nuestra misma vida o época de estudiante, ¿no? Yo recuerdo uno de mis maestros justamente de sociales. Llegaba, empezaba a explicar el contenido, tocaba el timbre de recreo, adiós, gracias, y si hemos entendido bien y si no también, porque bueno, no era su problema, ¿no? Y el otro aspecto que en planificación lo vamos a ver. Termino contenido, evaluación. Y parece, bueno, no sé, ojalá que no se esté repitiendo esto que yo he visto hace más de 20 años cuando estuve de estudiante de escuela y después de colegio. Terminan contenido, saque una hoja de carpeta, pregunta número 1.
¿no? Haga o tantas preguntas, o bueno, en esas épocas era sobre 60 puntos, recuerdo, ahora es sobre 100, ¿no? Entonces es otro aspecto que tienen que ustedes considerarlo igual, que no es solo, ya no se enfoquen a desarrollar cuánto contenido desarrollo es el reflejo de qué tipo de docente soy, que es otro de los errores que he podido evidenciar en muchos lugares y muchos colegas me lo han dicho, que supuestamente son evaluados en función a la cantidad de contenido avanzado. Entonces, ¿quién es el mejor maestro? El que ha avanzado todos sus contenidos planificados. Pero la pregunta que yo me hago ahí, de esos contenidos que ha avanzado, ¿cuánto habrá aprendido el estudiante? Hacemos una evaluación al finalizar la gestión, al finalizar el bimestre, el trimestre, para decir, por ejemplo, he avanzado 5 contenidos y mi estudiante domina y conoce los 5 contenidos, porque hay una realidad también en nuestros estudiantes, y nosotros también lo hemos vivido como estudiantes. Habemos estudiantes, y digo habemos porque sigo siendo estudiante, por ahí sigo estudiando, estudiantes que estamos acostumbrados a memorizar solo para el momento, solo para la evaluación. Pasado la evaluación no me acuerdo nada. Entonces, algo está pasando ahí, y ese algo yo debo identificarlo como maestro para que mis procesos de evaluación no solo sea aplicar una X instrumento y con eso creer que mi estudiante ya lo sabe todo. Y esto podemos hablar largo y tendido sobre eso, y estoy seguro que muchas experiencias ustedes también lo han debido ir viendo. Técnicas de enseñanza, por ejemplo, se ha definido a la estrategia que, bueno, una vez definido la estrategia que vas a implementar en el proceso educativo, debes también definir qué técnicas vas a utilizar para potenciar tu contenido. Entonces, para eso, por ejemplo, en modalidad virtual tenemos los glosarios colaborativos, y eso es una de las herramientas muy interesantes que tienen las diferentes plataformas. Yo puedo trabajar X contenido y en función a ese contenido decirle a mi estudiante que haga un trabajo de investigación, que los términos que para ellos son complejos puedan investigarlo, ya sea en una biblioteca virtual o ya sea desde su diccionario que tienen en casa, puedan decir, por ejemplo, esta palabra para mí es difícil, lo planteo el término, su concepto, y así se va armando un glosario completo por diferentes temáticas, que es una forma de trabajar y que de una otra forma enriquece incluso el vocabulario de los mismos estudiantes, además de nosotros como maestros. Conformar subgrupos de discusión. Cuando se arman, por ejemplo, cuando se trabaja en modalidad virtual, algo fundamental también es conformar grupos internos dentro de la misma clase, como se solía hacer en presencial. Pero la diferencia es que en virtual no va a haber ese contacto directo entre estudiantes, sino que lo van a hacer a partir del uso de ciertas herramientas TIC para que puedan ellos trabajar y elaborar ciertos productos, hacer ciertas actividades de acuerdo a la consigna que el mismo maestro lo pueda plantear, ¿no? Preguntas y premios. Esto de los premios, por ejemplo, viene de lo que es el enfoque conductista, ¿no? Estímulo-respuesta, premio o castigo, y que actualmente sigue de una u otra manera estando vigente. Y ojalá que poco a poco se pueda ir erradicando, sobre todo este tema del castigo y la comparación que a veces existe dentro de una clase, ¿no? En presencial eso se ha visto, pero ahora en lo virtual se pueden, por ejemplo, plantear preguntas. A ver, el día lunes yo les facilité a mis estudiantes que me puedan hacer una X lectura. En mi encuentro virtual yo puedo lanzar preguntas de esa lectura, y el estudiante que me responda, que responda a la interrogante, pues pueda ganarse un premio. Ese premio puede reducirse, hay dos opciones. Uno, hacer el reconocimiento ante todos sus compañeros y decirle felicidades, sigue para adelante y motivarlo, o en su caso también puede ir de la mano de cierta calificación, ¿no? Una especie, qué sé yo, de que pueda ser acumulativo, que durante el trimestre pueda acumular, puntos adicionales que podría ir a fortalecer
la calificación trimestral que pueda obtener en cierta área. Puede darse ese caso, pueden ustedes trabajarlo. ¿Y qué va a pasar? En inicial, en primaria, los niños, colegas, yo estoy seguro que la mayoría, si bien tal vez no el 100%, la mayoría, si nosotros hacemos una especie de concurso y para que ellos puedan responder preguntas, etcétera, sobre los contenidos que trabajamos, se van a pelear. Se van a pelear porque ellos saben que el responder las preguntas que pueda hacer mi maestro me va a conllevar a obtener 1 punto, 2 puntos o 3 puntos que de una u otra manera al finalizar el trimestre me va a hacer que mi calificación pueda mejorar, ¿no? Entonces eso pasa. En secundaria es un poco más complejo, sobre todo con estudiantes que lamentablemente pues andan en su mundo, en su propio mundo. No hay un interés pleno de poder pensar en su futuro, en un proyecto de vida, de poder continuar sus estudios superiores, etcétera, etcétera. Que también obviamente son casos muy particulares, pero habría que también un poco ver cuáles son los motivos del por qué tienen esa forma de comportarse, ¿no? En algunos casos son por cuestiones, problemas familiares, problemas emocionales, económicos incluso, y de otra índole. Entonces, pueden ustedes, por ejemplo, una de las técnicas de utilizar esto de las preguntas y los premios, y que la misma no sea constante, porque si no al final el estudiante lo puedes mecanizar y va a querer todo el tiempo eso, que sea de vez en cuando, cosa que incluso tal vez hasta como una especie de sorpresa, por así decirlo, donde ahí sí vamos a ver si el estudiante se prepara, no para responder, sino se prepara para poder aprender y comprender de mejor manera los contenidos trabajados. La lluvia de ideas, que es una técnica muy conocida, aplicada en modalidad presencial y ahora también se lo puede hacer en modalidad virtual a partir de nuestras videoconferencias que podamos realizar con nuestros estudiantes. Y por último, un portafolio, ¿no? Que es más o menos como una carpeta que solíamos tener en presencial, donde yo voy acumulando todos los trabajos de mi estudiante y que ese portafolio esté a disposición del estudiante dentro de la misma plataforma. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a su portafolio y ver su proceso de aprovechamiento que ha ido teniendo durante el trimestre y al mismo tiempo hacer una autorreflexión de ver en qué cosas pues podría todavía ir mejorando. Métodos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los métodos en modalidad virtual, nos referimos al método asincrónico y sincrónico, ¿no? El asincrónico, que es el aprendizaje, implica un trabajo de un curso proporcionado a través de la web, email, tableros, que luego son publicados a través de una plataforma. Lo beneficioso es que puedes avanzar a tu ritmo. Es un aspecto que quiero que lo tomen muy en cuenta. El hecho de que yo le mande, y tengo que tener eso en la planificación, vamos a ver. Si yo voy a iniciar hoy viernes 30, voy a iniciar X contenido, yo debo prever un tiempo para que mi estudiante pueda hacer la lectura del contenido, considerando que mi área es netamente teórica, la lectura, y a partir de ello me pueda hacer tal vez alguna actividad. Entonces, yo debo darle incluso el tiempo necesario para que pueda ese estudiante avanzar, porque no es solo mi materia, en el caso de secundaria, no es solo sociales, tiene por detrás 10 áreas más a las que tiene que atender. Entonces es otro de los aspectos que he visto que al parecer no lo están calibrando, por así decirlo, en cuanto a lo que son sus horarios y etapas de trabajo. Que lo vamos a ver el domingo, por eso el domingo va a estar muy interesante el tema de horario y organización dentro de lo que es la planificación, y espero que podamos aclarar ahí mayores dudas. Cuando hablamos, por ejemplo, que lo más beneficioso del método asincrónico es que el estudiante puede avanzar a su ritmo. O sea, no lo puedo yo hoy mandar el archivo y decirle que para mañana hasta mediodía sí o sí tiene que entregármelo, porque voy a de una u otra manera generar cierta preocupación, estrés en el estudiante, que al final puede ser que termine enviándome un trabajo hecho por hacer o mal hecho en el peor de los casos, o simplemente no lo haga. Entonces hay que darle el tiempo necesario para que pueda trabajar en el área. Lo mismo en el caso de primaria, de inicial. En primaria, por ejemplo, yo les comento algo que vi el otro día en el caso de mi hijo, ¿no? Han pasado su clase virtual en línea
y les dijo, voy a mandar un archivo y tienen hasta las 8 de la noche para mandármelo a mi WhatsApp. ¿Cuál es el fin de hacer ese tipo de, o dar ese tipo de consignas? Yo en lo personal no lo veo nada positivo, pero pensemos y analicemos bien al momento de plantear nuestras consignas de trabajo. Por ejemplo, ya en lo que es lo sincrónico, que hace alusión al tema de trabajo en línea, se llama así porque los sistemas permiten que los estudiantes pregunten a su docente o compañeros preguntas de manera instantánea a través de mensajería u otros medios. En línea, virtual, en vivo, como lo queramos denominar, hay herramientas. Entre esas herramientas, por ejemplo, tenemos lo que creo que muchos están utilizando, es el Zoom, tenemos el Google Meet, tenemos el Jitsi, tenemos Messenger, entre algunas herramientas que pueden ustedes utilizarlo. Está el Webex, por ejemplo, y otros, que lo pueden utilizar para desarrollar sus conferencias, pero como les decía hace rato, que esas conferencias en línea o en vivo, por así decirlo, sirva para poder sobre todo aclarar dudas, para reforzar lo que ya se ha ido aprendiendo desde lo asincrónico, ¿no? Desde lo asincrónico, en lo sincrónico yo pueda fortalecer, pueda retroalimentar el contenido y pueda aclarar las dudas y consultas que puedan tener mis estudiantes. Pero no lo utilicemos lo sincrónico para desarrollar un contenido, porque van a hacer lo que yo estoy actualmente haciendo, exponer sin saber lo que ustedes estarán haciendo al otro lado de la cámara. Posiblemente algunos estarán con un oído escuchándome y con el otro tal vez viendo el televisor, algunos estarán haciendo ahí sus cosas, escuchándome algo, algunos posiblemente está ahí simplemente por estar. Entonces tomemos muy en cuenta esa recomendación, por favor. ¿Qué recursos digitales tenemos a disposición en modalidad virtual? Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos y queremos nosotros compartir contenido, queremos que los estudiantes puedan tener acceso a cierto contenido de una determinada temática, entre los que yo les puedo mostrar, por ejemplo, tenemos a Scribd, tenemos a Wikipedia, que es una enciclopedia en realidad muy completa. Tenemos Slides.share, que de la misma manera en ahí pueden encontrar los estudiantes, incluso ustedes como maestros, pueden encontrar contenidos de diferente índole, pueden encontrar presentaciones, videos. Y lo otro, los bloggers, que son blogs en los que también se puede compartir contenido teórico con los estudiantes, pero no solo el compartir, sino que también puedan dar su criterio al respecto. Ejemplo, podemos crear nuestro blogger de mi clase, donde un grupo pueda presentar un ensayo, por así decirlo, sobre X temática, y que los demás del grupo puedan hacer un análisis crítico de ese documento y que si es necesario puedan hacer las sugerencias y complementaciones que posiblemente el grupo que lo ha elaborado todo el trabajo no lo haya hecho. Entonces, al hacer ese tipo de trabajo, ¿qué es lo que pasa? El grupo que ha elaborado el documento se fortalece a partir de las complementaciones que han hecho los estudiantes ya de manera individual. Pero el estudiante que va complementando aprende de lo que ya ha trabajado un grupo y de una u otra manera pues se va fortaleciendo el conocimiento en cada uno de ellos. Ahora, hablando por ejemplo de herramientas Jitsi o más bien de transmisión en vivo, los más conocidos, el Zoom, Google Meet, Jitsi. Por ejemplo, el Zoom tiene en una licencia gratuita, tiene 40 minutos de espacio. El otro día había una especie de debate ahí con algunos colegas y decían, no, 40 minutos es poco para mí. Es poco 40 minutos cuando yo quiero llevar lo mismo que hacía en presencial, lo quiero llevar a lo virtual. Obviamente que es poco, porque las clases en presencial eran 2 periodos por lo general, que haciendo una sumatoria estaríamos hablando de 90 minutos, 45, 40 minutos cada periodo. Obviamente que es poco. Pero vuelvo a ser tal vez muy enfático en esto. No van a estar los estudiantes atendiendo los 80, 90 minutos que ustedes quieran desarrollar una clase. Peor aún si se van a poner
a simplemente exponer X temática, ¿no? Pueden comprar una licencia de Zoom, no es muy caro en realidad, tiene un costo de $14,99 mensual, que la misma lo pueden comprar entre 2 o 3 colegas porque pueden utilizar la misma siempre y cuando no haya un cruce de actividades, ¿no? O en su caso hacerlo de manera individual, que he visto que muchos maestros lo han hecho. El Google Meet por ahora está, por ejemplo, liberado, vale decir que pueden trabajar hasta con 100 personas y no hay un tiempo límite de trabajo, pero eso solo va a ser hasta septiembre. Y de septiembre estoy seguro que ya la empresa va a colocarle un precio y ahí va a ser ya el problema. A diferencia de Jitsi Meet, que es otra herramienta gratuita en la que ya uno no necesita ni siquiera instalar este programa en la computadora porque todo se hace en línea y pueden entrar la cantidad de gente que quieran, pueden estar el tiempo que quieran, pero tomen muy en cuenta siempre ese de los tiempos que les había dicho, ¿no? Los estudiantes, por eso sería interesante que ellos utilicen Jitsi cuando tengan que hacer trabajos en grupo, para estar en constante comunicación y ellos puedan sentir que están realmente, por lo menos en tiempo y espacio, escuchándose lo que está pasando ahí en su entorno de cada uno y puedan hasta imaginarse que están trabajando ahí como lo solían hacer más antes. Audacity es una herramienta que sirve para poder editar audios. Sobre todo esto les sirve a los maestros que van a trabajar en modalidad a distancia para lo que es radioeducación, elaborar sus jingles radiales educativos, que la misma obviamente no es como tal vez algunos lo hemos pensado, ¿no? Me voy a una X emisora, agarro el micrófono y empiezo a hablar ahí por hablar. No, de la misma manera hay una organización, hay que hacer un previo trabajo antes de ir a hacer la transmisión. Y Audacity es una herramienta que les puede servir para poder editar sus audios, incluir algunos sonidos, música que ustedes quieran colocarlo a su contenido educativo. Luego tenemos otras herramientas para desarrollar contenido. Entre estos tenemos VideoScribe, Genially, Canva, por ejemplo. VideoScribe, que es un programa que ustedes lo pueden conseguir, hacerse instalar en su computadora y lo trabajan sin necesidad de estar conectado a internet, ¿no? A diferencia de Genially y Canva, que sí o sí deben tener o se trabaja en línea y deben estar sí o sí conectados a internet porque es la única manera, ¿no? Ahora, para casi todas estas, el requisito básico es tener una cuenta en Google, al menos. Yo les recomiendo que si es que por ahí no lo tienen, puedan crearlo, porque casi en todas las herramientas les piden tener una cuenta en Google y es mucho más práctico, ¿no? Ahora, para elaborar instrumentos de evaluación, los formularios Google que les comentaba, el Kahoot, que es una herramienta igual que en la que se puede de una u otra manera hacer que la evaluación sea más divertida. Es una especie, con Kahoot se puede crear evaluaciones en donde se pueda generar incluso competencia con los estudiantes, quién lo puede resolver un cuestionario, por así decirlo, en el menor tiempo posible. Entonces es muy interesante esta herramienta de Kahoot. Lo mismo formularios Google que les puede servir no solo para lo que es elaborar evaluaciones u otro tipo de actividades prácticas para los estudiantes, ¿no? Entonces les recomiendo que puedan ustedes explorar un poquito más para así aplicarlo en sus clases en modalidad virtual. Otras herramientas, en este caso una plataforma, el famoso YouTube, que uno en realidad ahí encuentra de todo, información de todo, de los contenidos que uno puede trabajar en educación, y hay uno que es una plataforma de YouTube también que es para niños y que igual lo pueden explorar. Ahí sí que se van a encontrar videos exclusivamente educativos, ¿no? El Facebook es otra herramienta que también lo pueden explotar. Herramienta, si bien es una red social que seguramente es una de las más utilizadas a nivel mundial, pueden ustedes crear sus propios grupos dentro de lo que es el Facebook y trabajar de manera privada, sin necesidad de que otra gente ajena al grupo, al curso, tenga que estar inmiscuyéndose así. Y eso es simplemente hacer unas configuraciones dentro de lo que es
el Facebook y pueden trabajarlo. Incluso Facebook tiene también algunas herramientas para trabajar en grupo, tiene herramientas para hacer encuestas, evaluaciones, etcétera, ¿no? Que les puede servir. Y entre entre otras herramientas, que en este caso redes sociales como es el WhatsApp y el Telegram, que de la misma manera sé que lo van utilizando, el WhatsApp sobre todo, pero tengan mucho cuidado en no hacer un abuso excesivo del WhatsApp en el sentido de cargarlo la cantidad de información como si el estudiante tendría que leerlo todos esos archivos. Organicen sus contenidos, háganlo lo más resumido posible y claro para que el estudiante pueda comprender, ¿no? Telegram es la misma en realidad o tiene similares características al WhatsApp, con una diferencia que en Telegram, por ejemplo, se puede incluso crear encuestas o algunas evaluaciones y lo beneficioso, y les recomiendo que puedan explorar, colegas, es que, por ejemplo, si ustedes trabajan con WhatsApp, la información que ustedes manejen en el WhatsApp se aloja en la memoria del celular. Y si hay maestros que envían videos, envían archivos y sobre todo videos que son los más pesados, va a llegar el momento en el que el celular del estudiante, que en este caso ni siquiera va a ser tal vez del estudiante, sino del papá, de la mamá, qué sé yo, se va a llenar la información y ya con el tiempo el estudiante no va a poder ver esa información. No va a poder ver porque se va a llenar la memoria y no va a cargar los archivos que ustedes puedan enviarlos. Entonces les sugiero que utilicen Telegram, porque la información que ustedes envían por Telegram no se guarda en el celular, por si acaso. No se guarda en la memoria del celular, sino que se guarda en la nube que tiene esta red social, que además, bueno, en el hipotético caso de que X estudiante o algún papá extravíe su celular, con Telegram puedes recuperar todos los archivos. No hay ningún problema. A diferencia del WhatsApp, que bueno, hay que decirle adiós a todo lo que tal vez teníamos en nuestro celular, ¿no? Entonces, eso es algunas de las herramientas más, creo yo, más prácticas que podrían ustedes utilizar e implementarlo dentro de lo que es la modalidad virtual. Y hablando tal vez un poco de lo que es la modalidad a distancia, es que en modalidad a distancia lo que sobre todo necesitan los maestros es poder crear sus cartillas educativas. Algunos lo han denominado módulos, algunos lo han denominado o lo que se conocía con el Profocon, que eran los famosos textos didactizados, que de una u otra manera hoy en día está sirviendo de mucho. Eso que han aprendido tal vez hace un par de años atrás en el programa de Profocon sobre todo, hoy en día yo estoy seguro que les está sirviendo de mucho a muchos de nuestros colegas. Es más, puedo comentarles para ya ir terminando esta parte, una experiencia del distrito de Aiquile, de una unidad educativa, no recuerdo exactamente el nombre, pero que incluso han tenido que desempolvar, por así decirlo, sus textos didactizados para utilizarlo ahora en este retorno a clases, ¿no? Y ya para tal vez ir finalizando, colegas, hay un detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta. El Decreto Supremo 4260 les dice que cada unidad educativa tenga que elegir una modalidad complementaria, vale decir, virtual, a distancia o semipresencial. En algunos casos lo virtual va a funcionar porque los estudiantes o todos los estudiantes cuentan con las herramientas necesarias para poder trabajar plenamente en modalidad virtual, ¿no? Pero así tengan todas las condiciones, hay niveles y hay grados en los que creo yo que sí o sí, no será ahora de manera inmediata, pero de aquí a un tiempo puedan ustedes sí optar a trabajar o hacer una organización de trabajo de manera presencial. ¿Por qué les digo? Y esto es los maestros del nivel inicial, estoy seguro que me van a entender. Un niño de nivel inicial necesita sí o sí el apoyo de su maestro. Lindo fuera que el padre, madre de familia asuma esa responsabilidad, pero
la realidad de nuestro país nos muestra de que los padres de familia, en la mayoría de los casos, se dedican sobre todo a poder de una u otra manera dedicarse a trabajar para llevar el sostén de la familia. Entonces, yo como papá o voy a trabajar o me dedico a que mi hijo pueda de una u otra manera asistir a sus clases. Es tal vez, yo creo que un papá o una mamá se encuentra a veces hasta entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, que ustedes como maestros y a partir de sus directores, directoras, puedan considerar esos aspectos. Y si solo se van a la modalidad a distancia, tienen que también considerar de que el hecho de que yo le pueda mandar las cartillas o estas cartillas, módulos o textos didactizados, no me garantiza de que el estudiante realmente pueda responder a plenitud a ese trabajo. No me va a responder, o sea, yo no tengo la garantía de que ese niño, por ejemplo, ha resuelto todas las actividades que yo le haya planteado en la cartilla que le he enviado. Entonces, de una u otra manera tengo que ver, no ahora, pero a futuro, ver la forma de hacer de que tener un encuentro, por así decirlo, con mis estudiantes para de una u otra manera evidenciar que realmente han aprendido eso que han ido ellos comprendiendo en modalidad a distancia, en modalidad virtual, ¿no? Entonces yo les sugiero, en lo personal, les sugiero que puedan optar en una modalidad mixta o semipresencial, como que en función al decreto siempre para no ser observados, y que con la previsión de que a futuro voy a ver la forma de que mis estudiantes se reúnan conmigo, tomando en cuenta obviamente todas las recomendaciones de cuidados de bioseguridad. Y no es novedad esto, en Santa Cruz yo he visto que una maestra, no puedo mentir de qué unidad educativa es, con el apoyo de los padres de familia han llegado a adaptar o hacer algunos arreglos dentro de la clase para que asistan solo 5 estudiantes, 6, el contacto sea lo mínimo posible. No por ahora, pero lo pueden ir pensando a futuro. Creer que la modalidad virtual así a plenitud va a funcionar al 100%, yo creo que sería, no sé, caer en un error y creo que no se va a dar, ¿no? Entonces esperamos que estas herramientas que se les ha mostrado ustedes puedan explorarlo un poquito más para poder ir utilizando y aplicándolo con sus estudiantes, ¿no? Y no solo se reduzca al WhatsApp y a la videoconferencia, que no está mal, pero la característica particular de modalidad virtual es el uso de una plataforma. Y el WhatsApp o el Telegram no son plataformas virtuales. Eso tiene que quedar claro para cada uno de ustedes. Eso es, colegas, eso es lo que hasta hoy hemos podido llegar. Mañana vamos a ingresar a lo que es ya el tema de dosificación de contenidos. Y bueno, les espero el día de mañana en el horario ya establecido. Tengan un buen resto de jornada, que descansen, cuídense y